Hola a todos, soy Juan David Garcés Barraza, médico y fundador de este canal, y te doy la bienvenida a este espacio donde puedes revisar videos con contenido académico en el área de la medicina. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestra página de Facebook como Dr. Juan y en Instagram como Dr. Juan 2020. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. El día de hoy hablaremos de los aspectos más importantes que un estudiante de medicina o un médico general debe conocer acerca de la fisiología cardiovascular. Nos hemos basado en estos libros guías de fisiología para tratar de traer la información un poco más resumida y más puntual posible. Lo primero que debemos conocer en cuanto a fisiología cardiovascular es acerca de la formación y conducción del impulso cardíaco. El impulso cardíaco se origina en el nodo sinusal a una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Desde allí se propaga a la musculatura auricular, dando origen a su contracción, y en el electro, dando origen a la onda P. El haz internodal anterior o de Bachmann emite una prolongación muscular que conduce el estímulo eléctrico desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda para posibilitar así su contracción. Hay otros haces internodales, entre esos está el de Wenckebach, que es el medio, y el posterior o de Torel, que junto al de Bachmann son miocardiocitos orientados longitudinalmente y más no células del sistema específico de conducción, y el impulso mediante estos haces llega rápidamente al nodo auriculoventricular, donde se produce un retraso en la conducción del impulso, y esto en el electro nos genera el segmento PR. Una vez atraviesa el nodo auriculoventricular, el impulso llega a la DIS y se distribuye a los ventrículos a través de sus ramas izquierda, que tiene una división anterior y una posterior, y derecha. Las ramas terminales ventriculares del sistema de conducción se denominan fibras de Purkinje, que conducen rápidamente el estímulo eléctrico a toda la musculatura ventricular. Y toda esta información que va desde las ramas hasta las fibras de Purkinje son los que nos producen a nivel del electrocardiograma el complejo QRS. Que por ejemplo, si hablamos a nivel electrocardiográfico, toda arritmia o toda alteración de este sistema de conducción que se produce por encima de las DIs genera a nivel de electro unas arritmias con complejo QRS estrecho, que es lo que denominamos arritmias supraventriculares. Y las que se generan por debajo de las DIs nos van a generar a nivel del electrocardiograma unos complejos QRS anchos, que es lo que denominamos arritmias ventriculares. Importante también conocer ese tipo de manifestaciones eléctricas a nivel del electrocardiograma. Referente al potencial de acción, pues es importante decir que en estado de reposo, la diferencia de potencial transmembrana de los cardiomiocitos es de aproximadamente menos 85 menos 90 milivoltios. Ese potencial se debe a un mecanismo activo mediante consumo de ATP por la bomba sodio-potasio, que expulsa 3 iones de sodio e introduce 2 iones de potasio a la célula, de forma que el resultado neto es una negativización intracelular. Para entender los cambios eléctricos de potencial de acción, es importante recordar que el sodio es el principal ion extracelular, mientras que el potasio es el principal ion intracelular. Así, la apertura de canales de sodio hará que entre el sodio a la célula a favor de un gradiente y positivizar así el potencial transmembrana, mientras que la apertura de canales de potasio hará que salga potasio al exterior y así negativizar el potencial transmembrana. Entonces, ya de acuerdo a esto que les acabo de mencionar, hay que decir que el potencial de acción se compone de 5 fases: fase 0, 1, 2, 3 y 4. Con respecto a la fase 0, denominada fase de despolarización rápida, digamos, cuando se estimula eléctricamente la membrana celular, se abren los canales de sodio dependiente de voltaje que introducen sodio en la célula y así invierten la carga de la membrana. O sea, el potencial se empieza a convertir, se empieza a volver positivo. En la fase 1 o fase de repolarización lenta,
Es aquí cuando la membrana plasmática o el sarcolema se despolariza y se cierran los canales de sodio. Al momento de cerrarse los canales de sodio, inmediatamente se abren los canales de potasio que expulsan potasio al exterior, produciendo una repolarización de la membrana. Y es lo que forma la famosa espiga del potencial de acción cardíaca. En la fase 2, también llamada fase de meseta, se abren canales lentos de calcio que introducen calcio al interior de la célula, lo que contrarresta la salida del potasio, recordando que el calcio también tiene carga positiva, y el potencial transmembrana pues, va a permanecer estable. En la fase de meseta se produce la contracción de los cardiomiocitos. Dicha contracción se produce gracias a la entrada de calcio en el sarcoplasma, que es el citoplasma de las células musculares, desde dos lugares: el retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplasmático de las células musculares, y los túbulos T, que son unas invaginaciones de la membrana plasmática de los cardiomiocitos, o sea, del sarcolema. Tanto en las células musculares esqueléticas, o sea, los radiomiocitos, como en los cardiomiocitos, el calcio se une a la troponina, que interacciona con las fibras de actina, miosina, posibilitando la contracción muscular. Como diferencia, los rhabdomiocitos, a diferencia de los cardiomiocitos, solo requieren para contraerse la entrada de calcio desde el retículo sarcoplásmico al sarcoplasma y tienen los túbulos T mucho menos desarrollados. Después se da la fase 3, también llamada fase de repolarización rápida, y se da por una salida masiva de potasio al exterior celular y un descenso marcado en el flujo de entrada de calcio, retornando así la célula a su estado de reposo. Y en la fase 4, pues aquí en los cardiomiocitos está, digamos, esta es la fase de reposo como tal, pero en las células marcapaso se produce una despolarización espontánea lenta, sin necesidad de estímulo externo, causada por la entrada de sodio a través de los canales IF, que son, por ejemplo, la diana terapéutica de medicamentos como la ibabradina. O sea, cuando se despuesa espontáneamente en la fase 4, se alcanza un potencial de acción umbral que es aproximadamente menos 60 milivoltios, y esto desencadena que se despolarice rápidamente y se dé todo el potencial de acción. O sea, este fenómeno se le conoce como automatismo y está influenciado por el sistema nervioso autónomo. Sí, por ejemplo, el sistema parasimpático a través del nervio vago produce un aumento en la entrada de potasio y eso disminuye la frecuencia del nodo sinusal, la excitabilidad del nodo auriculoventricular y la fuerza de contracción. Eso lo habíamos mencionado, por ejemplo, en el video de anatomía. Y el sistema simpático a través de los receptores beta 1 aumenta la entrada de sodio y calcio, se disminuye así entonces el potencial digamos, la diferencia del potencial transmembrana, dando lugar a un aumento de la frecuencia cardíaca, a un aumento de la excitabilidad del nodo auriculoventricular y obviamente un aumento de la fuerza de contracción. Referente al ciclo cardíaco, al inicio de la sístole ventricular acontece el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Esto ocasiona, semiológicamente hablando, a nivel de la ocultación, el primer ruido cardíaco. La presión intraventricular aumenta rápidamente, alcanzándose muy pronto las presiones de las grandes arterias de salida. Por lo tanto, se abren las válvulas sigmoideas, tanto la aórtica como la pulmonar. Esta primera fase de la sístole se conoce como contracción isovolumétrica, pues no traduce un cambio en el volumen del ventrículo, más sí un aumento de las presiones dentro de este. A partir de la apertura de las válvulas semilunares, se inicia la segunda fase de la sístole, o fase de expulsión o de eyección, también llamada fase de contracción isotónica. Aquí se eyecta el contenido intraventricular hacia las grandes arterias, puesto que hay una disminución del volumen del ventrículo y de la longitud de sus fibras. La presión intraventricular cae por debajo, aquí viene y cae, por debajo de la arterial y se cierran las válvulas semilunares, que esto lo que equivaldría sería el segundo ruido de la ocultación cardíaca. Y aquí se da comienzo a la diástole cardíaca. Entonces, durante la diástole ventricular hay una primera fase muy breve o fase de relajación isovolumétrica, en la que la principal característica es la caída de la presión intraventricular, y después de esto se inicia una segunda fase más duradera que comienza con la apertura de las válvulas auriculoventriculares.
En ese momento, la presión intraventricular cae por debajo de la auricular. Al principio del llenado ventricular se produce el llenado o el flujo de entrada rápida o llenado diastólico rápido, en el que la sangre acumulada durante la sístole en las aurículas entra rápidamente al ventrículo. Entonces el volumen aquí se empieza a aumentar. El periodo de llenado rápido dura el primer tercio de la diástole. Durante el tercio medio penetra una pequeña cantidad de sangre en los ventrículos, que es la que continúa vaciándose en las aurículas procedente de las venas. Se denomina diástasis. Durante el último tercio de la diástole se produce la contracción auricular o sístole auricular, que proporciona un impulso para el llenado de los ventrículos. En las cavidades derechas el ciclo es similar a las cavidades izquierdas, aunque las presiones desarrolladas son hasta 5 veces menores. Entonces, la duración del ciclo cardíaco en función de la frecuencia cardíaca se produce fundamentalmente por variaciones en la duración de la diástole. La duración de la sístole se modifica poco. Así, los aumentos de la frecuencia cardíaca producen disminución de duración de la diástole, mientras que descensos de la frecuencia cardíaca producen aumentos de duración de la diástole. Dentro de la diástole, la fase que más se modifica es la del tercio medio o de diástasis. O sea, a nivel electrocardiográfico, digamos, durante el ciclo cardíaco también se evidencian unas manifestaciones a nivel del electro. O sea, la sístole auricular realmente se manifiesta como la onda P. La conducción del impulso a través del nodo auriculoventricular se manifiesta en el segmento PR. El inicio de la sístole ventricular coincide con el complejo QRS y la sístole se mantiene a lo largo del segmento ST. La repolarización del ventrículo que coincide con la onda T, aquí también se ve. La diástole ventricular se extiende desde el final de la onda T hasta el inicio del complejo QRS siguiente. De esa forma se relacionan, digamos, los cambios electrocardiográficos con los cambios en el ciclo cardíaco. Bueno, existen unos mecanismos de adaptación cardiovascular y obviamente para hablar de esto hay que decir que la hemodinámica circulatoria está regida por tres variables fundamentales que se interrelacionan. Una de ellas es el gasto cardíaco, recordando que el gasto cardíaco su fórmula es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Otra, digamos, de las variables fundamentales por las cuales se relacionan estos mecanismos de adaptación es la tensión arterial, que si nos vamos a una fórmula sería gasto cardíaco por resistencias vasculares periféricas, y la otra son las mismas resistencias vasculares que dependen fundamentalmente de radio o de calibre vascular y de la viscosidad de la sangre. O sea, entrando, por ejemplo, en materia con el gasto cardíaco, que quizás es el mecanismo de adaptación cardiovascular que más comúnmente se va modificando, el gasto cardíaco en su fórmula tenemos que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. O sea, el volumen sistólico corresponde al volumen de sangre impulsada en cada contracción ventricular, el cual multiplicado por la frecuencia cardíaca pues nos determina el volumen minuto. Pero cuando hablamos de volumen minuto también estamos hablando a gasto cardíaco, son sinónimos. El volumen sistólico depende de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga. La precarga pues nos traduce la longitud de la fibra muscular al final de la diástole, que será mayor cuanto mayor sea el volumen diastólico ventricular. O sea, para entender mejor el concepto de precarga hay que basarse en la ley de Frank-Starling, quien postuló que a mayor estiramiento de la fibra muscular hay mayor capacidad de contracción y por ende mayor capacidad de llenado. Queriendo decir esto que el aumento de la precarga produciría un aumento de la contracción. El volumen de llenado diastólico y por lo tanto la precarga depende del retorno venoso y de la contracción auricular principalmente. O sea, el retorno venoso depende del volumen sanguíneo y del volumen circulante efectivo. O sea, por ejemplo, la extravasación de líquido, en el caso de los edemas, va a disminuir la precarga. Así como también depende del tono venoso periférico. Si, por ejemplo, una vasoconstricción venosa periférica va a favorecer el retorno y aumentar la precarga. Con respecto a la contractilidad, pues el estado contráctil depende de una propiedad del corazón llamada inotropismo, que es más que todo la fuerza con la que el corazón se contrae.
El inotropismo se modifica por la actividad del sistema nervioso simpático y por diferentes fármacos. Hay medicamentos llamados inotrópicos positivos, por ejemplo, que te aumentan la fuerza contráctil, y entre esos tenemos la dopamina, la dobutamina, la noradrenalina, la adrenalina, por ejemplo, que digamos, en patologías que tengamos dificultad o disminución del volumen sistólico dependiendo de la contracción disminuida, por ejemplo, de pronto alguna falla cardíaca descompensada o un paciente con shock, son medicamentos que nos sirven para aumentar la fuerza de contracción muscular. Y la poscarga, que depende de las resistencias periféricas y de la presión contra la que se vacía el corazón. O sea, en realidad la poscarga es la tensión o estrés de la pared del ventrículo. O sea, por ejemplo, el ventrículo izquierdo se rige por la ley de Laplace, de modo que la tensión de la pared es directamente proporcional a la presión que debe desarrollar para expulsar la sangre e inversamente proporcional al grosor de la pared. O sea, en resumen, podemos decir que la precarga es la presión que debe vencer el corazón para llenarse, el inotropismo es la fuerza con la que el corazón se contrae y la poscarga es la presión que el corazón debe vencer para eyectar. Bueno, espero que te haya gustado este video y sobre todo que te haya servido. Si te gustó, pues regálanos un like y déjanos tu comentario. No olvides seguirnos en redes sociales como Dr. Juan en Facebook y Dr. Juan 2020 en Instagram. Un abrazo y hasta el próximo video. Coméntanos de qué otro tema quieres que hablemos. Un abrazo.